Imagina a un hombre que lo tenía todo, un reino a sus pies, poder ilimitado, riquezas sin fondo, mujeres a su antojo. Un rey amado por su pueblo, un símbolo de fuerza, juventud y esplendor renacentista. Ahora imagina a ese mismo hombre, solo, paranoico, con el cuerpo podrido, hinchado, cubierto de úlceras y tan apestado que su cadáver terminó explotando dentro de su ataúd. Ese fue Enrique Vitolo, el rey que comenzó como un dios y terminó como una advertencia. Hoy vamos a recorrer la vida y la decadencia de uno de los monarcas más brutales, escandalosos y temidos de toda la historia. Y te aseguro algo, esta historia no es lo que crees, es peor. Lo curioso es que Enrique ni siquiera debía ser rey. Nació el 28 de junio de 1491 en el Palacio de Greenwich. Era el segundo hijo de Enrique VII, fundador de la dinastía Tudor, y como segundo hijo, su destino era eclesiástico o diplomático. Trono no. Corazón del imperio, menos. Ese lugar estaba reservado para su hermano mayor, Arturo. Desde pequeño, Arturo fue preparado como el futuro monarca. Pero el destino no perdona ni a los favoritos. Con apenas 15 años, Arturo murió. Y entonces, de un día para otro, Enrique, el chico sobrante, se convirtió en el heredero del trono más inestable de Europa. Y así comenzó su historia. No como un elegido, sino como una pieza de reemplazo. Y como toda pieza de reemplazo, creció sabiendo que debía probar su valor constantemente. Poco después de la muerte de su hermano, el ojo político de la corte se volvió hacia Catalina de Aragón, viuda de Arturo y princesa española de sangre real. El matrimonio con Enrique era conveniente, pero había un problema. La ley de Dios prohibía casarse con la esposa de tu hermano muerto. La solución: una dispensa papal. El Papa Julio II autorizó el matrimonio con el argumento de que Arturo y Catalina nunca consumaron la unión. Un tecnicismo, una excepción, un pequeño pecado por una gran conveniencia. En 1509, tras la muerte de su padre, Enrique Vitolmo fue coronado rey y tomó a Catalina como su esposa. Nadie imaginaba que esa dispensa se transformaría, años después, en la mecha de una revolución religiosa que haría temblar a Europa. Pero dejemos eso para luego, porque lo primero que el pueblo vio fue otra cosa. Un joven de 18 años, alto, fuerte, hermoso, el príncipe renacentista perfecto. Tocaba el laúd, escribía poesía, hablaba varios idiomas, recitaba filosofía, practicaba esgrima, cazaba con halcones y competía en justas. Era carismático, encantador, un ídolo. Los cronistas hablaban de él como una figura casi divina. Enrique Vitano brillaba. Era imposible imaginar que ese joven lleno de energía se convertiría, décadas después, en un monstruo obeso, lleno de llagas, paranoico y sediento de sangre. Y lo más trágico de todo, al principio, Enrique fue un católico devoto. En 1521 escribió un tratado teológico en defensa de los 7 sacramentos, una respuesta directa contra las herejías de Martín Lutero. El Papa León X, encantado con su pasión, le otorgó el título de Defensor de la Fe, un título que, irónicamente, todavía ostentan los monarcas británicos, aunque Enrique terminaría rompiendo por completo con la Iglesia de Roma. ¿Qué pasó? Una palabra, una obsesión: heredero. Catalina de Aragón quedó embarazada múltiples veces.
Todos sus hijos murieron, menos una niña, María. Y para Enrique, eso no era suficiente. La dinastía Tudor era joven, frágil, nacida del conflicto. Sin un hijo varón, el reino se vería amenazado. El rey comenzó a ver la tragedia como una señal divina. Tal vez su matrimonio con Catalina realmente era un pecado, como decía el Antiguo Testamento. La idea creció dentro de él como un tumor, y cuando conoció a una joven llamada Ana Bolena, todo explotó. Ana no era la mujer más hermosa de la corte, pero tenía lo que nadie más se atrevía a mostrarle: resistencia. Ana no quería ser amante, quería ser reina. Y Enrique estaba dispuesto a romper el mundo por ella. Intentó que el Papa Clemente VII anulara su matrimonio con Catalina. El Papa se negó. Entonces, Enrique tomó una decisión radical. Si el Papa no me da permiso, yo me convierto en Papa. En 1534, mediante el Acta de Supremacía, el Parlamento inglés declaró que el rey era la única cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Adiós Roma. Enrique fundó su propia iglesia, mandó cerrar y saquear monasterios, persiguió a sacerdotes, monjes, herejes, católicos, protestantes rebeldes, pensadores y cualquier alma que se atreviera a disentir. A partir de ese momento, Enrique no solo era rey, era Dios en Inglaterra. Con Ana Bolena como nueva reina, Enrique por fin se sintió en control. Y cuando ella dio a luz, fue una niña. Isabel. No era el hijo varón que él esperaba. Y cuando los embarazos posteriores también fracasaron, el amor comenzó a pudrirse, como todo lo que tocaba Enrique con el tiempo. Ana fue acusada de adulterio, incesto y traición. Fue decapitada en 1536, en la Torre de Londres. 2 años después, lo haría de nuevo. Catalina Howard, su quinta esposa, también fue ejecutada por infidelidad. Enrique amó, Enrique deseó, y cuando se sintió traicionado, Enrique mató. Se casó 6 veces. Catalina de Aragón, exiliada. Ana Bolena, ejecutada. Jane Seymour murió tras darle al fin el ansiado heredero, Eduardo VI. Ana de Cleves, repudiada. Catalina Howard, decapitada. Catalina Parr, sobrevivió. Cada matrimonio fue una alianza, un campo de batalla, un movimiento estratégico. El amor para Enrique no era emoción, era poder. Y cuando el poder se rompía, la cabeza rodaba. Y si crees que eso era todo, no hemos llegado al peor momento. Porque con los años, Enrique dejó de ser aquel joven ágil y radiante. En 1536, sufrió un accidente en una justa. Se golpeó brutalmente la pierna. La herida nunca sanó. Se infectó. Se convirtió en una llaga crónica. El dolor lo volvió irritable, y como no podía moverse ni ejercitarse, comenzó a ganar peso. Mucho peso. Llegó a superar los 180 kilos. Tenía que ser levantado con poleas. Su armadura tuvo que ser modificada, su cama ampliada, y su carácter empeoró. Hipocondríaco, obsesionado con su salud, temía contagiarse de cualquier cosa. Cambiaba de residencia cada semana. Evitaba el contacto humano. Vivía rodeado de médicos, pociones, supersticiones. Su paranoia crecía tanto como su cuerpo. Y finalmente, el 28 de enero de 1547, murió. Pero ni siquiera la muerte le dio paz. El cadáver de Enrique fue sellado en un ataúd de plomo para contener el hedor.
Durante el traslado a su lugar de entierro, el ataúd se hinchó y reventó. Los líquidos pútridos se derramaron sobre el suelo de la capilla. Algunos dicen que perros lamieron los restos del rey. Tal vez sea una leyenda. Tal vez no. Pero es perfecto, porque la muerte de Enrique Vito fue un reflejo grotesco de lo que había sido su vida. Una historia de poder absoluto, de ambición sin límites, de fuego, sangre y podredumbre. Y todavía no hemos llegado al verdadero legado que dejó, porque su hija Isabel tomaría esa corona ensangrentada y la convertiría en una era dorada. Pero eso, cuando el cuerpo de Enrique Betomo reventó dentro de su ataúd, no solo explotó su cadáver, explosó también el mito, la ilusión, el encanto. El hombre que había comenzado como el rey dorado del Renacimiento inglés, terminó como una metáfora viviente de su propio reino, brillante en la superficie, pero corroído hasta la médula. Y, sin embargo, todavía no hemos llegado a lo peor, porque detrás de cada mujer, cada decapitación, cada acto de poder, se escondía un patrón más profundo. Enrique no buscaba amor, buscaba inmortalidad, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirla. Enrique se casó 6 veces, pero no por romance, no por pasión. Se casó como se hacen alianzas en el ajedrez. Cada esposa fue una pieza, una jugada, una amenaza o una defensa. Catalina de Aragón, la princesa española, garantía diplomática. Ana Bolena, el riesgo, la ruptura, el deseo transformado en herejía. Jane Seymour, la única que le dio lo que quería, un hijo, y murió por ello. Ana de Cleves, un error de cálculo, despedida sin ceremonia. Catalina Howard, la juventud que lo hizo sentir vivo, hasta que la traición la mandó al tajo. Catalina Parr, la enfermera, la única que supo sobrevivirle. Cada historia, un drama. Cada drama, una tragedia. Pero había un patrón mucho más siniestro que el de los matrimonios. Enrique ejecutó a todos aquellos que alguna vez lo contradijeron. Empecemos con uno de los más simbólicos. Thomas More. More no era un rebelde, era un humanista, un pensador, un hombre de fe, pero también era un hombre de principios. Y cuando Enrique exigió que todos lo reconocieran como cabeza suprema de la Iglesia, More se negó. No gritó, no conspiró, solo dijo: «Mi conciencia no lo permite». Enrique lo mandó decapitar. El mensaje fue claro: la conciencia no tiene cabida cuando un rey quiere jugar a ser Dios. Y no fue el único. Monjes, obispos, nobles, antiguos aliados. Nadie estaba a salvo. Las ejecuciones se volvieron rutina. La sangre empapó el suelo de la Torre de Londres más veces de las que los libros se atreven a admitir. El miedo se convirtió en política. Pero ese miedo no era solo una herramienta. También era un espejo. Porque Enrique Betolo era, sobre todo, un hombre aterrorizado. Terror a no dejar un heredero. Terror a parecer débil. Terror a la traición. Terror a enfermar. Terror a morir. Vivía obsesionado con la peste. Cambiaba de palacio constantemente. No tocaba a los enfermos. Se rodeaba de médicos, talismanes, baños, ungüentos. Y a pesar de todo, el cuerpo le traicionó. El accidente que sufrió en 1536 no solo le rompió la pierna, le cambió la vida. La herida se infectó, las úlceras aparecieron. La pus, el hedor, el dolor constante lo transformaron en un hombre encadenado a su carne. Ya no podía cazar,
Ya no podía montar a caballo, ya no podía competir, y entonces comenzó a engordar. No era solo grasa, era frustración, era poder que ya no podía moverse, era furia acumulada, una prisión viviente. Los sirvientes tenían que usar poleas para levantarlo. Se mandaron a hacer camas especiales. Las armaduras ya no lo contenían. La ropa debía ser rehecha constantemente. Lo que un día fue el cuerpo más deseado de Europa, se convirtió en una carcasa inflamada y supurante. Su carácter se volvió insoportable. Gritaba, golpeaba mesas, desconfiaba de todos, y aún así seguía gobernando. Porque su poder ya no estaba en su cuerpo, estaba en la ley, en la iglesia que él mismo había inventado, en el miedo que él mismo había sembrado. Era, literalmente, un trono sostenido por cadáveres. Y cuando los médicos le advertían que debía cuidarse, reír menos, beber menos, sangrar menos, Enrique los despedía. Porque Enrique no escuchaba, solo mandaba. Pero el deterioro no se detenía. Para el final de su vida, sus piernas estaban en estado de putrefacción. Las úlceras supuraban constantemente. Los médicos tenían que pincharlas para liberar el pus. El olor era tan insoportable que la gente evitaba estar a su lado. La corte entera olía a descomposición. Pero nadie decía nada, porque el silencio era lo único que conservaba la cabeza en su sitio. Y entonces llegó el momento final. 28 de enero de 1597. Enrique Vitolo murió a los 55 años. No murió rodeado de familia. No murió en paz. No murió en gloria. Murió en una cama empapada de sangre y fluidos, atormentado por fiebre, alucinaciones, gritos de angustia. Y su cuerpo fue una pesadilla. Lo sellaron en un ataúd de plomo para contener el hedor. Pero durante el trayecto a Windsor, el cuerpo comenzó a hincharse. Los gases, la putrefacción, las úlceras abiertas, la carne descompuesta. El ataúd explotó. El líquido negro y pútrido se derramó por el suelo de la capilla. Algunos testigos aseguraron que los perros lamieron el fluido real. ¿Mito o verdad? No importa. Lo cierto es que su cadáver fue tan grotesco como su caída. El cuerpo de un hombre que quiso ser eterno y terminó siendo abono. Y sin embargo, de las ruinas de su imperio, surgiría una nueva era, porque una de las hijas que Enrique no quería dejaría una huella imborrable. Isabel, la hija de Ana Bolena, la niña que no fue suficiente para evitar la decapitación de su madre. Esa niña crecería, esperaría, y un día tomaría la corona, y lo haría con tanta inteligencia, firmeza y estrategia, que el mundo entero la recordaría como la reina virgen, y su reinado como la edad de oro de Inglaterra. Pero eso no absuelve a su padre, porque el legado de Enrique Uitolo es un campo de batalla cubierto de rosas marchitas y espinas sangrientas. Fundó una iglesia para divorciarse, decapitó a quienes lo amaron, convirtió la religión en política, transformó la traición en costumbre y convirtió su cuerpo en un símbolo de decadencia. Fue un hombre que quiso reescribir las leyes de Dios y terminó aplastado por su propia vanidad. Su historia, más que una biografía, es una advertencia, un espejo deformado donde podemos ver lo que sucede cuando el poder no tiene límites, cuando el miedo se convierte en ley, y cuando los hombres creen que pueden doblegar al cielo con solo levantar una espada. Ese fue Enrique Otoano, y su historia aún no ha terminado, porque la hija que tanto intentó desheredar fue la que acabó reinando sobre las cenizas de su imperio.
La sangre de Enrique Oetualo corría por sus venas. La sangre de una mujer ejecutada por no darle un hijo al rey. La sangre de una niña que nació condenada, relegada, ignorada. Pero también la sangre de una futura leyenda. Isabel Pineano, la hija que nunca fue deseada, la hija que no debía reinar, la hija que vio a su madre morir en la Torre de Londres y que creció caminando sobre una cuerda floja entre la traición y la sospecha. Y sin embargo, fue ella la que heredó la corona, no el hijo, no el heredero varón, no la obsesión enfermiza de su padre. Fue la hija, y esa hija cambió para siempre el destino de Inglaterra. Cuando Enrique Vitolo murió, dejó 3 hijos reconocidos en la línea de sucesión: Eduardo, María e Isabel. Primero fue Eduardo Sez, el niño rey. Murió a los 15 años. Frío, doctrinario, profundamente protestante. Después vino María Pimeno, la hija de Catalina de Aragón. Católica ferviente, quiso borrar la Reforma, restaurar la obediencia a Roma, y lo hizo con fuego. Bajo su reinado, las hogueras se encendieron por toda Inglaterra. Los protestantes fueron perseguidos, quemados. El país volvió a oscilar entre el fanatismo y la rebelión. María fue apodada Bloody Mary, y en medio de ese caos estaba Isabel, vigilando desde las sombras, esperando, aprendiendo. Cuando María murió en 1558, Isabel tomó la corona con manos temblorosas, pero con los ojos firmes. Sabía que no podía repetir los errores de su padre, ni los de su hermano, ni los de su hermana. Sabía que tenía que hacerlo diferente, y lo hizo. La Inglaterra de Isabel no fue perfecta, no fue una utopía, pero fue estrategia pura. Jugó con la política como un titiritero experto. Mantuvo la religión bajo control, ni demasiado católica, ni protestantismo radical. Un equilibrio frío, pero funcional. No se casó. No tuvo hijos. No compartió el trono. Se casó con Inglaterra. Y desde ese trono solitario, tejió una red de poder que mantuvo a raya a enemigos internos y externos. Incluso cuando Felipe II de España le lanzó su armada invencible, ella no parpadeó. Se puso una armadura, montó un caballo y pronunció una frase que quedó marcada en la historia. Sé que tengo el cuerpo de una mujer débil y frágil, pero tengo el corazón y el estómago de un rey, y de un rey de Inglaterra. Esa mujer, hija de una reina decapitada, terminó reinando durante 45 años. Y su reinado fue lo que los libros llamarían después la era isabelina, la era de Shakespeare, de los grandes descubrimientos, de la expansión naval, del inicio de un imperio. Bajo su mano, Inglaterra no solo sobrevivió, floreció. ¿Y qué pasó con el legado de Enrique Vica? Fue enterrado con él. La iglesia que fundó se mantuvo, pero ya no con la furia de su fundador, sino con la inteligencia de su hija. La brutalidad dio paso a la diplomacia, el grito al silencio calculado. Donde Enrique cortaba cabezas, Isabel movía piezas, y donde su padre explotaba de poder y enfermedad, ella se convirtió en símbolo de estabilidad, arte y resistencia. Es irónico, ¿no? Enrique Beethoven gastó toda su vida tratando de evitar que una mujer gobernara, y fue precisamente una mujer la que consolidó su imperio. Él cambió de esposas como quien cambia de ropa. Isabel se negó a casarse,
Él buscó perpetuar su linaje con un hijo. Isabel se convirtió en su legado. Él acabó solo, enfermo, temido y olvidado por quienes más amó. Ella murió rodeada de respeto, admiración y poder. La última Tudor, la última hija del monstruo, pero también la única que supo domar la corona sin ser devorada por ella. Y ahora, tú dime, ¿quién ganó al final? ¿El hombre que construyó un reino con sangre? ¿O la hija que lo elevó con inteligencia? ¿El cuerpo podrido de un tirano? ¿O la mente brillante de una reina? Quizás la verdadera tragedia de Enrique Vitolo fue que jamás vio venir a Isabel. Y tal vez eso fue lo mejor que le pudo pasar a Inglaterra, porque de todos los hijos que dejó, de todos los cadáveres que amontonó, de todos los templos que destruyó, la única que construyó algo eterno fue la hija a la que nunca quiso. Y eso, querido espectador, es el final más irónico y poderoso que esta historia podía tener.